para ir directo a la victoria ante Nacional. Ya va saliendo Olimpia, y discúlpenos el retraso. Va saliendo ahora Facundo Zavala. Zavala atrás para Manu Capazo. Capazo que se encuentra con Richard Ortiz. La salida corresponde a Olimpia. Este es Junior Barreto. Barreto con la pelota. Recibe la marca Barreto y decide retroceder. Hola Nelson. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Con Súper ganas de ver bien. fútbol, ¿eh? Ayer bien Cerro, ayer bien Luque que le ganó a Libertad. Hoy le toca a Olimpia, en un ratito le tocará a Guaraní. Arrancó con todo el clausura. Así mismo va la pelota para que vaya moviendo Olimpia. El Decano con el control de balón en el defensor del Chaco. Este es Junior Barreto. No tiene marca. Sólido Barredes. Se perdió la pelota y saca rápidamente Núñez. La pelota es de Nacional, que hoy viste de azul. Me decía que te gustaba mucho la casaca de Nacional, Nelson. Linda casaca y con una baja sensible de Nacional. Está confirmado, bueno, ni Thiago ni Gustavo están jugando porque están solucionando sus respectivos futuros. Ahí va Alfaro, va Juan Fernando llega al área, toca atrás, atención con Hicho. Este Jara, se va Jara, sale del área, las marcas de Tutu Vargas. Este es el centro de Juan Luis. A ver, va llegando Gaona Lugo. ¡Gol! Nacional, el primero del partido. El tricolor tiene el apellido del gol. Sí, señores, confirmado. Gaona Lugo marca el primero, señoras y señores, a los 12 minutos. Desconcentración en la marca ahí abajo y él no perdona. Sentencia la primera etapa con este primer gol. Es Orlando, es Gaona Lugo, el autor del gol. 1-0 Nacional. Un especialista sobre todo ante Olimpia, pero aquí la jugada se construye en un toque en corto entre el Hicho Jara, que intenta, se resbala, se recupera. Flojita la marca del Tutu Vargas. No me animaría a decir floja, sino muy pasiva. Como que esperando todo el tiempo cubrir su banda y no intentar interceptar. No hizo ni lo uno ni lo otro. El pase se desvía levemente en el primer palo, creo que fue Junior Barreto. Y Zavala, les digo algo, en estos primeros 12 minutos, muy impreciso lateral izquierdo, en faceta ofensiva y en faceta defensiva. En la primera acción importante de Nacional, golpea y Olimpia obligado a remontar ante la cara larga que ya pone Bustos. Totalmente va Richard Ortiz buscando a Zavala, va Facundo. Mi querido Coque, la cara de Coque lo dice todo, no es necesario que lo diga nada, está nervioso obviamente como todo hincha olimpista porque ya llegó el gol del tricolor en esta primera participación de Olimpia en este campeonato, en este torneo mejor dicho, el debut de El Decano. El Decano que es campeón de la edición pasada del torneo clausura. Hoy ya lo vemos acá, paso 221 días. Después de 221 días es jugador oficial de Olimpia de vuelta, jugando su partido. El último partido de Capazo fue el 28 de noviembre. Ahí va el salto, Redes. O sea, el último partido de Capazo fue cuando Olimpia es campeón en Pedro Juan, prácticamente. No, jugó creo ante Luque. Ah, en la última fecha. En la última fecha, sí señor. El 28 de noviembre se iba cerrando. Y el que va abriendo juego es Juan Luis. Va moviendo la pelota ahora Nacional. Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz que vuelve al fútbol paraguayo de Oriente Petrolero, ¿verdad? Sí. Así mismo. Sobre todo un paso importante ya, creo que fue previo a su primer retorno. En Once Caldas atajó bastante. En Once Caldas. Míralo a Hicho. Este es Hicho Jara. Dejan la pelota por el costado izquierdo. Hay juego de Nacional en estos momentos. El equipo... ¡Epa! ¡Foul! A ver, lo que Olimpia debe demostrar en relación al campeonato pasado es un equipo débil mentalmente. Olimpia en los partidos del torneo anterior, ante la primera circunstancia negativa, era un equipo que se derrumbaba. Y ahora la primera reacción es que está aturdido, perturbado y que no ha tenido la capacidad de hilvanar juego ni con el 0-0 y mucho menos con el 0-1 hasta ahora. Atención que va. Se acercó de vuelta Bailones, señores. Se desvía. Pero es de Olimpia, señores. Hay juego para el Decano. Hay juego para Olimpia. Hola, chat. La línea de 4 de Olimpia da muy pocas garantías. Con un Tutu Vargas fuera de posición
con un Barreto en la misma línea de lo que ha sido su 2025, con un Capazo que daba dato Marcos que ha vuelto a jugar después de casi 6 meses, y un Zabala que no sabe si es su último partido o si va a permanecer todo un semestre. Para mí es como mínimo muy difícil para un jugador estar concentrado sin saber qué hará la semana que viene, imagínate. Sí, así mismo. Incierto, destino incierto de Facundo Zabala, que hoy viste la casaca de Olimpia después de un mundial de clubes donde llamó la atención a muchos jeques. Así mismo, va saliendo rápidamente Olimpia con Giovanni Bogado. Bogado atrás para Barreto. Barreto se prepara y juega con Ortiz. Está en la mitad de la cancha, en la luna del área. Mientras el sol va alumbrando al defensor del Chaco, Giovanni Bogado va transportando la pelota. Este es Giovanni Bogado. Deja la pelota para Redes. Redes de vuelta para Bogado. Bogado que dejó para Redes. Ya la devolución es de Richard. Atención con esto. Buscaban a Sebastián Ferreira. Richard de cabeza para Sebastián. Y ya está el señor. A ver, quiero ser muy claro. Lo que pasa es que el 4-4-2 es un sistema muy plano. El 4-4-2 requiere jugadores que por afuera tengan la capacidad de romper por dentro y que también puedan ganar la banda. Ni Redes ni Leguizamón lo están logrando. El único que por características podría hacerlo es Romeo Benítez, que hoy no está por una cuestión personal. Entonces Olimpia se vuelve demasiado previsible. O sea, Nacional se planta con 2 líneas de 4 o incluso con una línea de 5 en el medio, siendo el único punta Bailone. Y sabe que el único que tiene la capacidad, o al menos el intento de buscar un pase entre líneas, es Richard. Pero es un juego muy a espaldas de los laterales. Y si los laterales están bien ubicados, como lo está logrando Nacional, no tiene inventiva, no tiene capacidad de sorpresa. Entonces, Olimpia se vuelve muy plano, muy previsible. Y la propuesta del equipo de Bustos es muy simple, es muy fácil de repeler para la defensa tricolor. Ahí está el cabezazo de Redes. El chat nos confirma que se escucha muy bien, todo clarito. Excelente, excelente, señores. Hay juego con las manos para Olimpia. Juego con las manos para el Decano. Juega rápido para Ortiz. Ortiz que devuelve. Se viene el Decano. El tacón de Ferreira que no sale. Va transportando ahora el equipo azul, el equipo tricolor. Buena pelota para Gaona. Lugo que viene con todo. Está encendido. Gaona espera a Bailone. Va ingresando en el área. Corner. Tiro de esquina. Hay juego desde la esquina derecha para el conjunto de Nacional, que ya se aproxima. Arco norte para Gastón Olveira, que ya conversa con Sebastián Ferreira, que viene a hacer su trabajo defensivo. Nacional con Franco, con unos trotecitos. Qué grandes pasiones en su estudio, dice. Qué grande. Urgente un volante de marca. Coque, por favor. Coque, pésima gestión, dice el chat. Tiro de esquina. Hay juego para Nacional. Vendrá la pelota al área y atento está el hombre de naranja que es Gastón. Atentos todos, viene el centro y está pasadísima. También digo algo, y le pregunto al chat y le pregunto acá a los muchachos. Muy estático Olveira en el gol, Y ya me pasó en el partido contra Racing. Siento que le está costando un poco la reacción inmediata al golero. Vos sabés que coincido contigo. En el partido de Racing tampoco no lo vi tan seguro. Por supuesto. Es algo que me sigue pasando también en esos 2 últimos partidos y también en el final de lo que fue el torneo Apertura. Un Gastón Olveira no tan confiado y va Bailone que va controlando en el área. Cortó Manu Capazo. Romero dice que ya había falta. Creo que le cobró mano a Bailone. Sí, señor. Estaba ahí buscando. Capazo igual ya supo qué hacer. Sacó, pero había mano de Bailone. Tenemos ahora 19 minutos. Romero dice, espérame. Me voy a colocar. Mientras Marcos Morel va colocando el tiki-toki. Como sea. No, Rubén Darío, espérame. ¡Epa! Te escuchó todito, Rubén. Bailone. A ver, se retrasa el juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está escuchando? No, la mano es de Bailone. Salida para Olimpia y esto vuelve a comenzar. Richard Ortiz para Manu Capazo. Capazo que adelanta para Facundo. Zabala que tiene cerca a Iván Leguizamón. Decide llevar la pelota y pierde porque ya Nacional controla el esférico. Este es Juan. Ahí Juan Ferri tiró el pase, no logró capturar esa pelota Orlando Gaona Lugo.
El mate se hace presente en la cabina de pasiones. Este es Manu Capazo. Hoy con menos frío, ¿eh? Calor ya. Calor ya, Lorca. Allá vuelta. Pero no pasa nada. Tutu Vargas. Giovanni Bogado, el hombre de los botines amarillos. Ahí va saliendo Richard Ortiz. Ortiz con el balón dominado, suelta el pase para Capazo. Si en el primer cuarto de campo Olimpia no saca un pelotazo largo, no tiene muchas ideas, ¿eh? Es un equipo plano y que si me preguntás a mí y me pedís que haga una descripción de la propuesta futbolística de Bustos, no la logro encontrar, ¿eh? Tampoco yo, ¿eh? Y eso es lo que a mí me preocupa porque tiene refuerzo, sí. Todo lo que quieras, pero la idea de juego no tiene idea de juego, ¿eh? Atención con esto. Parte desde abajo Junior Barreto. Tutu Vargas. Vargas que levanta y ve a Rodney Redes que está marcado. ¡Epa! ¿No hay falta? ¿No hay falta? No hay falta, dice el juez del partido Romero y va Bailone. Bailone que quiere esa pelota y Orlando está solo. Qué mal huele Orlando esa está bala, solo. qué mal huele esa Orlando bala. está solo. ¡Oh! ¿Qué hizo Bailone? ¿Qué hizo Bailone? Te digo algo de esa bala, está completamente fuera de eje, ¿eh? Volvió al trote, Gaona Lugo con todo el espacio, se acertaba Bailón. Mirá a Zabala. Ay, Zabala. Zabala está malísimo. Cuidado, ¿eh? ¿Qué le pasa a Zabala? Vino mal, ¿eh? Vino mal. Acá fíjate la repetición, lo mal que retrocede Zabala. Saca el balón en largo, mira dónde está Zabala. Vuelve al trote prácticamente y Gaona Lugo le saca una diferencia sideral. No, enorme. Bueno, va siguiendo este partido que está 1-0 a favor de Nacional. ¿Tiene sentido poner a alguien que tiene 2 prácticas arriba? Yo lo haría jugar a Alexis Cantero, ¿eh? No, pero a Morini o al que vino haciendo toda la... Después otra cosa que no entiendo, toda la pretemporada lo puso el chico Baruja y en los partidos importantes no los pone. ¿Para qué entonces hizo toda esa estructura? Ahí va jugando Olimpia. Atención, este Rodney Redes. Pelota atrás para Giovanni Bogado. Está Giovanni. Se proyecta Giovanni. No hay falta de Hincho. No hay falta. Que siga, dice Romero. Aplicó ventaja. Así mismo, este es Iván Leguizamón. Con la pelota Iván. Buscando ideas Olimpia. Este es Giovanni. Bogado. Sigue con el control Bogado. Está en el área. El pase fue... Malísimo. No llegó donde esperaba. Capazo buscando la solución, ¿sí? También te digo, los 2 puntos de Olimpia hasta ahora muy estáticos, ¿eh? No se ha visto lo que se vio televisado contra Racing de uno de los 2 9 buscando el juego en corto. Los 2 esperando todo el tiempo el centro. ¿Ahora acá? Mano. Atención, piden mano, se viene Olimpia. El toque que está. A ver, pegado de Sebastián. Y quedó Redes. Saca Nacional. Piden mano. Coque pide mano. Toda la hinchada también. Piden mano. Piden mano, señores. A ver. Vamos a ver qué decide Blas Romero, que recibió las críticas. Que juegue, dice. No hay mano. ¿No? No. Fue el primer balón en largo que pudo comprometer a los laterales de Nacional. O sea, fue la primera pelota en profundidad de Richard, tengo entendido, que logró sacar y generar una ventaja a favor de Ronda y Redes. Ahí va saliendo Olimpia. Tenemos partido, tenemos juego. Aquí en el Defensor del Chaco. Está cayendo Olimpia por 1-0. Gol de Orlando Gaona Lugo. Este es Manu Capazo. Capazo soltando ahora para Junior, ¿sí? No. Junior. Este. Ah, bueno. Saludamos a la gente de TikTok que se va uniendo también. Este es Giovanni Bogado. Se enoja Coqueva. No hay nadie en el medio, dice. Este es el señor Giovanni Bogado. La suelta para Leguizamón. Dale, Leguizamón. Dale, animate. No pudo. Y este es Orlando Gaona Lugo, que tiene un partidazo, ¿eh? Orlando Gaona Lugo, que hoy está enchufado. El que persigue en esa es el hombre de Nacional. ¡Epa! Ojo con Olveira, ojo. Y ya recupera rápidamente. Va con todo. Saludos a toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Está muy inseguro Olveira, ¿eh? ¿Qué le ha de pasar a Creo Olveira? que es el momento de mayor inseguridad de Olveira en toda su carrera en Olimpia. Atención que va este Sebastián Ferreira. Esto es lo que necesita Olimpia, que Ferreira salga de la cueva de los centrales y entre un poco en juego, porque Olimpia por dentro
no tiene mucho en cuanto a propuesta. Ahí va Facundo Zavala. A ver, Facundo, ¿qué tal está? Facundo. Hasta el pique le cuesta a Zavala, ¿eh? ¿Te das Sí. Facundo para Richard Ortiz, de pecho para Sebas. A ver. Sacar rápidamente Claudio. Este es Orlando Gaona. Buscan a Bailone. Bailone que baila con la más fea porque apareció Junior Barreto. Acá la repe recién de la acción que Coque pedía mano. Sí. Ni rozó la mano del hombre de Nacional. Ortiz. Ahí va Ortiz. Sí Pelota de Ortiz. No. Escuchó la reacción. Uy. La gente No, la gente no le tiene paciencia a Richard. ya no tiene paciencia ahí, ¿eh? No. Uy. Bastante fuerte el silbido. Reitero, es medio complicado comprometer todo un sistema en base a un jugador. Este esquema de Olimpia está basado en un volante lanzador y el único con dichas características es Richard. Entonces, que el técnico comprometa todo el sistema en poder tenerlo a Richard dentro del 11 será algo que a la larga podrá exponer incluso al propio entrenador. Esa es la verdad de la milanesa. Ahí va Orlando Gaona, controla en el área, Gaona cruzó, cortó Capazo. El chat decía que ya no es el mismo Capazo, dice acá perdón, el mismo Olveira. Dicen los perros. Dejale a Capazo que se recupere un poco y tenga ritmo, pero reitero, hay una autopista a espaldas de Zavala. Otra acción donde Nacional logra generar peligro con mucha facilidad a espaldas de Zavala. Saludos a Ortiz, ¿sí? Fíjate el mal retroceso de Zavala. Sí, no corre, ¿eh? Está. Pero ¿cómo es que te cambia tanto si estuviste jugando, Nelson? Y viejo, la cabeza. Exacto. Ahí está. La diferencia entre un contrato que soluciona la vida de tus próximas 14 generaciones influye. Ganó ayer Cerro Porteño, querido, 3-1, dice el chat. Uy, los balones que se están desperdiciando. Está ganando Nacional 1-0. Informamos a Tiki-Toki. Porque si una cabina hoy y no ayer. Saludos, Marcos. En Nacional en Cerro no tenemos cabina, Emi. Pero igual es muy cierto lo que estás diciendo. Ahí va jugando Olimpia. A ver qué pasó. A ver Olimpia si se despierta. Ortiz. Bogado. Atrás la pelota para Capazo. La deja y de pecho va con todo Facundo Zavala. Zavala, Facundo para Iván Leguizamón. A ver quién puede crear. ¡Epa! No hay falta, dice Blas Romero. Que siga, que siga, que siga. Y va saliendo Nacional. Nacional la pierde por un costado, era lateral ya. Y va jugando Olimpia. Avanza Giovanni Bogado. Bogado para Zavala. Mandame el centro, Zavala al área para Adrián. La despeja. ¿Cómo puede Nacional? ¡Epa! Cayó en el área. ¡Penal! 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 ¡Penal para Olimpia! Pitó Blas Romero. ¡Ay, señoras y señores! Frente a su hinchada, frente a toda la gente en Sur, para pegarle y poner a gritar a esta gente que ya no tiene paciencia, que ya quiere ver el fruto de sus refuerzos, que ya quiere ver el fruto de la gestión que hasta el momento no generó tanto, no generó esperanza hasta el momento, pero hay que ver. A ver. ¿Será Sebastián? No, yo creo que le pega a Ferreira sí o sí. Sí. Acá está la jugada. Sí. Centro de Zavala, despeje corto. Acá porque Julio dice que fue choque nomás. A ver, veremos la reiteración. ¿Fue un choque? No, bien cobrado. Es penal. Lo que pasa es que lo que le salva a Leguizamón es que toca la pelota antes y Celso ya va como un tren de carga y no puede frenar. Penal para Olimpia. No podemos mostrar el partido, señores. Acá apuntamos la cancha y nos bajan todo lo que tenemos. Eso es lo que pasa, que cuando vos vas con esa vehemencia al choque, tenés que asegurarte que el rival no va a tocar la pelota. Leguizamón Pillo logra tocar la pelota en el momento justo. ¿Es Sebas? No, claro, Sebas. Sebastián. Señoras y señores, Ferreira con la posibilidad de marcar su gol en su debut con Olimpia. La vuelta a casa. La vuelta a casa que quiere festejarse con un gol y empatar este partido. En el arco Gerardo Ortiz. Le va a pegar Sebastián Ferreira. Atento el público de Cano en todo el país. Va el 9. Le va a pegar Sebastián en el arco.
Gerardo Ortiz. 30 minutos. A ver, autoriza Blas Romero. Carga y va Sebastián Ferreira. ¡Gol! De Olimpia, Olimpia, Olimpia. Sebastián. Debut, gol. Lo hizo él. La vuelta a casa se festeja. 1 para Nacional. 1 para Olimpia. Lo hizo Ferreira, Nelson. A ver, el penal y el error de Celso Ortiz rescatan a Olimpia. Porque Olimpia no estaba encontrando los caminos, no había logrado construir una acción valor gol concreta, sobre todo luego del 0-1 por parte del equipo tricolor, hoy con la camiseta azul. El penal, error conceptual de Celso, hay que decirlo, ir con esa fuerza cuando Leguizamón tenía la clara chance de poder llegar primero a la pelota. Ferreira demuestra que llegó para esto, para facturar, gran definición, toda la paz, toda la tranquilidad, observó al arquero, esperó que se mueva, Olimpia empata, pero sabe que futbolísticamente todavía le falta mucho y Ferreira se besa el escudo franjeado. Acá Micaela dice penal para Olimpia, para que Olimpia llegue al empate. Ahí va, cayó Tutu Vargas, hay falta. Saludamos a las 103 personas en TikTok. Vayan compartiendo, estaremos agradeciéndoles. Emitiendo desde el defensor del Chaco. Ya empató Olimpia, gol de Sebastián Ferreira desde el punto penal y busca el segundo. Barre, desespera Leguizamón, cruzó la pelota, sacó como pudo en esa Nacional. Responde el tricolor, queda el rebote. ¿Estaba adelantado? Estaba fuera de posiciones. Igual hay un jugador tendido sobre el césped de este escenario deportivo. Muy sentido quedó. Claudio, ¿será Claudio Núñez? Saludos a la sobrina fanática. Volvió el folclore del fútbol paraguayo, dice Ale. 123 personas que se van conectando. Vamos. Tapa la pantalla, vayan compartiendo este directo. Estamos llevándoles el partido de Nacional. Olimpia Nacional. Primera fecha. Qué grande Christopher Noguera. Crack total. Tapa la pantalla, dale. Bien Sergio. Bien toda la gente que se va uniendo. 140, dale. Vayan compartiendo. Salida de Gerardo Ortiz. Ortiz levanta la pelota Gerardo. Busca por el costado izquierdo a su compañero. Ahí lateral. Y juego para Nacional con las manos. Qué grande Christopher. Donando. Juego para Nacional. Prieto que se mueve a espaldas de Tutu Vargas. Ahí va Bailone, levantó muy bien y va Juanfer. Ahí va, sacando Capazo. Aplaudido por el hincha olimpista Capazo. Hay juego con las manos de vuelta para Nacional. Dando indicaciones su técnico. Blas Romero, atento a la acción. Vayan compartiendo el live. Ayudín como siempre, dice Lisma. Tranquila. Y va ahora Juanfer Alfaro que deja para Prieto. Levanta la pelota. No puede. Ay, lo que hizo Alcaraz. Le queda la pelota a Juan. Ahí va. Fernanda Alfaro. Había falta. Mamita, lo que hizo Alcaraz, ¿sí? Comprometió al equipo. Ahí va el salto. Leguizamón lo mira atentamente. Está enojado Olveira. Sí. Se nota que está sacado. También allá, mirá. Leguizamón se enojó también con ese salto de Fabián Franco. Pero le dicen las cositas. Tiene que marcar, Franco. ¿Qué va a hacer? Todo volvió a la normalidad en Paraguay. Penal para Olimpia, dice. Por eso cuando salimos en el plano internacional damos lástima, dice Liz Martínez. Pero fue penal, chat. No sean malos. Gracias, Juan, por seguirnos. Hay tiro libre para Olimpia. Salida para el Decano. Salida de portería. 164 personas, dale. Levanta Gastón Olveira. Arriba la pelota de Olveira buscando redes. Ese balón que lo quiere conquistar por ese lado. Nacional. ¿Se escapa? No, no lo hace. Va Tutu Vargas. La mete al medio.
Este es Manu Capazo. Capazo para Facundo. Zavala que adelanta para Iván Leguizamón con marca de Ichohara. Leguizamón asegura el pase con Richard. Richard se la cede a Giovanni Bogado. Giovanni que mete el juego por el medio. Este Giovanni transporta el crack. Tocando para Facundo. Facundo para Giovanni. Giovanni para Iván. Y se viene Olimpia. Está craneando, está formulando, estaba buscando la manera de marcar el segundo y remontar el partido. ¡Epa! Entrada dura. Entrada dura. ¿Fue Icho? Parece que sí. Hay juego para Tutu. Vargas. Este es Ortiz. Ortiz que adelantó y va. Redes. Olimpia en terreno tricolor. Avanza Giovanni. Pegale, Giovanni. Giovanni, pegale. Decide jugar para Redes. Redes que sostiene la pelota. Olimpia con intensidad. Hilvanando pases. Este es Tutu Vargas. Sebastián que se lanza. Esas pelotas no se pierde. Este es de Olimpia. Levanta Redes. Está Sebastián. Le pega y se desvía. Se desvía. Y sigue la presión. Sebastián metió la pelota. Busca a Adrián. A ver Giovanni. Giovanni con la pelota. Zona de disparo. Decide que el juego sea por arriba con Facundo Zavala. Y está Redes llegando Gerardo. Bueno, Gerardo. Creo que acabamos de ver los mejores 2 minutos de Olimpia en el partido. Pases consecutivos, seguridad en los pases. Bien Gio Bogado haciéndose eje del equipo. El gol le ha solucionado muchísimas cosas a Olimpia. ¡Qué bien lo que hizo Iván Leguizamón! Y va la carga Olimpia. Iván Leguizamón va hasta el fondo. ¡Epa! ¿No hay falta? No, lo que pasa es que hay una magnífica compensación ahí como manejan los árbitros, porque había una jugada que terminaba en gol, iba a tener tinte polémico porque acusa un golpe en la cara el hombre de Nacional. Asimismo, ¿quién ganará? ¿Quién gana hoy Olimpia Nacional? Dice Micaela. Hasta el momento empatado. Voy a tener que ser relator de Tío Sport, dice Julio. No. Estamos en Tío Sport los martes. Mira lo que lee el tipazo, ¿eh? Mil disculpas. Coquen de Mufa, dice Víctor Méndez. Qué gran. Sí, no, Víctor, ¿eh? Hay salida. ¿Puede ver qué dice Twitch? Ah, vos lo estás viendo. Lo estoy viendo. Bien. Impresionante cómo Marco relata con más emoción este partido. Epa, no, ayer también, no sean así. Ahí va la pelota, la baja. A la gente que pregunta sobre nuestra no presencia ayer, estamos de acuerdo con ustedes, ¿eh? Sí, completamente. Deberíamos estar en todas las canchas o en estudio. Ahí está jugando Giovanni Bogado. Giovanni, taconazo, qué excelente lo de Giovanni. Ahí va desarmando y se viene Redes. Arriba y afuera. Arriba y afuera, Redes. Muy bien, Giovanni. Giovanni Bogada. Vos sabés que cuando digo Giovanni, es Giovanni Vázquez. Yo leo Isaías. ¿Se me escucharon? No sé si me escucharon. ¿Qué pasó de Belén? Jógape. No. Salida. No, ¿por qué eso así? ¿Qué hace, mi brother? Salida. Comprame la pochipa. Chipe. Chica rica chipa. Levantando Gerardo Ortiz. El juego para Bailones. Salta y cabecea. ¿Dónde te vas te pone? En esa. ¿Cómo? ¿Dónde te vas te pone, Bailones? Muy bien. Bailones. No nos leen porque Nelson está triste porque perdió Libertad. Tenemos un partido empatado 1-1. Cayó Libertad ante Luque ayer. Qué golazo que hizo Walter González. Ay, pero Morínigo, mamita. Viene la pelota arriba. El cabezazo de Alcaraz. Arriba y Pero afuera. no le baje el precio a Walter González. No. Qué golazo que Dice, quiero escucharte gritar el gol de Alcaraz en breve, Marquitos. Vamos a ver qué acontece en este partido. Hasta el momento, empatados los dos. 1-1. ¿Desde dónde nos están viendo? Capibari. Capibarí. Linda ciudad la de Capibarí, ¿eh? BM, gracias por seguirnos. Este es Juanfer Alfaro. La levanta para Orlando. Orlando para Alfaro. Uy. No pudo cazar esa utopía. Se le escapó. Barrio Trinidad de Asunción, papá. Dice desde CDE TV. Acá está el gol, mira. Hola, Marquitos. Hola, Marce. Creo que el desvío es clave, ¿eh? El desvío de Barreto. Excelente, Pablo. Avanza de vuelta Nacional. No se va la pelota. Se lanza Richard cortando el esférico ahí lateral para el equipo tricolor. El hombre coito. Ese es Pablo, ¿no? Sí. ¿Cómo está el partido? Ale, está
1-1. Gol de Nacional de Orlando Gaona y gol de penal de Olimpia de Sebastián Ferreira. Desde Concepción, saludos a la gente de Concepción. Hola, Lu. A mí me gustó más el primero de Cerro, el contraataque fue espectacular. Tremendo gol de Iturbe. De cabeza saca Capazo y le queda el remate. Le pegó Orlando. Lo que pasa es que la consecución de toques también. Dice Gaona Lugo contra Olimpia es Fran Ribery de 2013. Dicen los muchachos. Siempre se agranda Gaona Lugo, ¿eh? Sí, pues el Ribery del 2013 no era para volverse loco. Qué raro el gol de penal, dice Julio Colmán. El mejor Ribery fue el de 2006. Streets Don't Forget. Qué buena pelota. El Ribery del Galatasaray. Este es Giovanni O del Bocado. Marsella, no me acuerdo cuál era. La mete al medio, va jugando Richard Ortiz. Ortiz que lo ve a Alcaraz. Va con todo ahora Giovanni Bocado. Bocado que dejó para Leguizamón. Espera Alcaraz en el área. Leguizamón que muy se zurdo. quiere meter. Leguizamón, a ver. Dejó la pelota para Giovanni. Mándame el centro. Giovanni que manda al centro. Y está la camisa que no llega. No llega el testazo. No llega el gol. Espectacular Giovanni Bocado. Qué buen jugador, amigo. Dice desde Pedro Juan Caballero, saludos. En estos minutos, sobre todo post 1-1, uno interpreta por qué Gio Bogado le ha quitado el puesto con tanta facilidad a Franco y a Domínguez, ¿eh? Totalmente. Maneja el equipo, Maneja el maneja el mediocampo. Saludos, Nico Santander. Saludos a Marce. Dice tremendo penalero Seba Ferreira e interminable Gaona Lugo. Levantan la pelota. Elisa Gerardo Ortiz responde Olimpia con Alcaraz que la baja de pecho. Este Seba Ferreira eleva el balón y se va perdiendo. 42 casi en estos momentos de esta primera etapa. El salto de Junior. Barreto de cabeza. Bogado al pecho de Alcaraz. Seba Ferreira para Giovanni. Bogado lo ve a Leguizamón. Bogado que levanta para Facundo Zavala. Qué buena pelota que metió. Y Facundo, corra por favor. Facundo atrás asegura. Está jugando Olimpia ante Nacional. Nacional Olimpia. El tricolor ante el decano. Giovanni. Bogado para el Leguizamón. Atrás Leguizamón con Capazo. Capazo que juega por el costado derecho ahora para que Junior Barreto la vaya capturando y llevando. Conduce Junior Barreto. La deja para Redes. Avanza Redes. Hasta ahí llegó y está Bailone. Cayó Bailone. Lo va a cobrar obviamente Blas Romero. Quiero ser arquero. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Yo no puedo sacar de mi mente en loop el edit de Renato Gaullo. ¿Ya vieron en Twitter? No, bueno. Ah, qué jugador Renato Gaullo. Y canta el Defensores. ¿Canta, pues, Coque? Claro. No, pero Gerardo Ortiz. ya nos va con el sistema. No es nuestra culpa, pará. ¿Por qué mi jefe Coque no tiene micrófono? Y por Alan de jefe. Ahí va saliendo. Iván Leguizamón. Leguizamón. Te dicho Mayo. ¿Qué pasó? Olimpia empata el partido ante Nacional. Este es Junior Barreto. Comienza a jugar Olimpia desde abajo. Tutu Vargas que mete la pelota. No pasó. Y avanza ahora Nacional. Tutu Vargas que conecta. Este es Vargas. Tutu, nadie como Tutu. Y va con todo Giovanni Bogado. En la mitad de la cancha. Giovanni soltó la pelota para Alcaraz. ¡Uy! ¡Blas Romero! ¡Sacale la amarilla! ¡Sí, señor! Gracias por hacerme caso. No, pero era obvio que era una amarilla. ¿Cómo le entró? Era una locura. Pasa que Claudio Núñez se enoja porque toca pelota, pero igual fue una entrada vehemente. Pelota parada para Olimpia y tiro libre. Sigue el empate. Gracias por la rosa, Lidia. Leí un comentario que me hizo reír mucho que dice que Zavala marcó mejor a Gildis que a Orlando Gaona Lugo. Ahí está. Juega rápido Zavala, pégale Leguizamón. No lo permite el árbitro. Pero Zavala, escucha el pitido. No es Mundial de Clubes, ¿eh? Bien. ¿Por qué le mandaba la mierda a Zavala? No es Mundial de Clubes, Zavala. No es mundial
del club de Zavala. No, Claudio, boludo, fortísimo. Fuertísimo lo de Claudio Núñez. Tocó pelota, pero metió la tijera. Pelota parada para Olimpia. Le va a pegar Rodney Redes o Zavala. Pégale al arco si te animás. Ay, joder, no, pará. Ahí no No está. la pega al arco de ahí, loco. Johnny Fabro 2012. Atención que va. Zavala manda al centro. ¡Oh, Gerardo! ¿Vos tuviste en el... Flojísimo el partido de Zavala. en el clásico 2012, gol de Johnny Fabro? En la olla. No fue en la olla, fue acá. Acá fue. No era... Ese algo allá. En ese lo era. Pero tenía 14 años, Flaco, ¿qué te pasa? Cierto. ¿Cuántos años crees que tengo? 94. No. Ahí está jugando. 8 de julio del 2012. Yo estaba en la cancha. Sí. Falta, dentro de 2 días va a ser un nuevo aniversario. Mira vos. Sí. ¿Vos estabas? Ah, no, ese fue. Levanta Gastón Olveira, ver Olimpia, se quiere lavar la cara de esos primeros minutos que, sinceramente, eso nomás. Gracias, Víctor Méndez. Sigue el empate 1-1. 1-1. ¿Cómo? La estrategia de Zavala es jugar mal para no irse. No, pará. Quiere mucho el hincha Olimpia, entonces. Ay, quiere mucho el hincha Olimpia, porque el hincha Olimpia quiere que se quede. Atención. Qué grande Julio Colmán, grande Víctor. Que van donando. Se viene Leguizamón. Recibe la marca y recupera Nacional. Pelea Richard y está solo Orlando. Gaona Lugo, Orlando cruzó. Bailones llegó. Cortó Junior Barreto. El cierre de Barreto. De Barreto. Gerard Piqué Bernabéu Camp Nou, temporada 11-12. ¿Qué Ay. cierre? ¿Qué pidió Epa. Olimpia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por enojadísimo, Ley. ¿Terminó? Sí, ya se cumplieron los 2 minutos. Todos se enojaron, ¿eh? Ah, acá. En el origen de la jugada hay una falta Sí. contra Leguizamón. Según Leguizamón, que no cobró. El cierre es maravilloso, ¿eh? ¿Y sabes qué? Te digo algo. Ujú. ¿Qué hace Olveira? Olveira cerró mal, Pero, ¿vos sabés que Barreto corrige? Fíjate. Sí. ¿Cómo le corrige Barreto? Porque Olveira decide mal. Mal parado Tutu en el retroceso. La comba es perfecta. Y Olveira nunca decide si salir a cortar o no. Mamá, ¿qué es? Se inseguró. ¿Qué anda? Se inseguró, dice. Epa. Parana. ¿Cómo que venía a hablar con la gente un ratito? Sí. Ahora es mi momento de hablar con la gente. Es tu momento, mi rey. Vení. Vengan acá, muchachos. Vení, Vamos a estar vení. hablando, Canta conmigo. Que un amigo vas a encontrar. audiencia. Y de la mano. De Tutu Vargas. Toda la vuelta vamos a... Hola, chat. Yo voy a hacer parado ahora. Vamos a estar, Hola, gente de TikTok. Yo acá ya tengo el chat, Che, hay que decirlo. ¿Qué gestión metí con la de abogado, Es muy bueno. Es mi jugador ahora. Es mi jugador, abogado, en media hora que lo vi jugar así bien, me compró, Ayer cumplió en el título de la apertura 2009 SCP. Hola, Pe, ¿cómo andamos? Que churras Nelson, Marcos Usalame, le lea los topos de Tikitoki. No, pues yo le leo a todos ya los de TikTok, Sigue el empate de Olimpia, empate todavía, muchachos, Olimpia va a perder, dice Max. ¿Cuánto va? 1-1. 1-1 el partido, ahora acaba de terminar el primer tiempo. Y se está atendiéndote de Rita Bombón. Coque hace algo Facu, para que Facu no se vaya. ¿Por qué piensan que Facu está jugando mal ahora, muchachos? Es todo un... Estamos tratando, ¿entendés? Estamos negociando. Muy mal Zavala y Richard en este primer tiempo. No, Zavala hoy estuvo flojito, Flojito. Si tienen que hacer un top 3 a los que están viendo el partido, a los olimpistas y si los cerristas que se animan también a hacer, pueden hacer. Si tienen que hacer un top 3, yo me quedo con... Primero, sin lugar a dudas, Giovanni Guado creo que está siendo el mejor del partido de Olimpia hasta ahora. También Sebastián Ferreira, me gusta mucho lo que está haciendo. Realmente un buen trabajo arriba. Hace mucho no teníamos un delantero así. Y también me quedo con Capazo a pesar de que nuestra defensa está mal. Saludos, Víctor Santander. Saludos. Saludos, Croquetita. Todo esto es tu culpa de Croqueta Gestión. Yo siempre en el barco de Zavala. Este es mi presi. Saco Coque, quiero la cuarta.
o no te voto en el 2040, tranquilo muchachos, ya en el 2040 vamos a estar cerca de la sexta, no se preocupen. Bogado se ve capaz, coincido con Alan, por decir alguno, no, para mí Bogado está haciendo un muy buen partido. No descarto también lo de Alcaraz, me está gustando también Alcaraz dentro de todo, pero siento que necesitamos tener más la pelota en el medio. Cuando Giovanni Bogado empieza a adoptar el agarrar y empezar a mover mucho más la pelota en el medio, es cuando Olimpia empieza a jugar mejor. Barreto está mejor. Y yo a Barreto, yo te digo, para mí hay un error. Esa pelota que toca Barreto es la que le lleva al gol de Orlando Gaona Lugo, que cuando juega con nosotros es Phil Foden reconvertido en el FIFA, en Foot Champions. ¿Quién está dominando, Coque? Bueno, los primeros 20 minutos, te soy sincero, los primeros 15 minutos estuvo muy parejo, pero más tuvo Nacional. Nacional tuvo más la pelota para mí. Ya después del gol, Nacional empezó a bajar un poco y Olimpia empezó a atacar más. Ahora, está jugando mejor Olimpia en este tramo que está tratando de poder dar vuelta al partido. Igual irte con un resultado así, los primeros 45, yo creo que Busto va a tener una charla muy grande. Eso sí, tengo que ver también qué cambios podría hacer. Para mí, Giovanni Bogado está muy bien en el mediocampo, pero trataría de probar si es que se puede un Alex Franco o un Javi Domínguez al lado de Giovanni Bogado. Tratar de ver si Domínguez puede adoptar un poco más vamos a decir, el rol de marca. Pero hay que ver, por más de que no sea rol de marca, ¿verdad? Eso sí, también hablando del Tutu Vargas, lo siento incómodo en el lateral derecho. Olimpia no tiene el lateral derecho, lastimosamente. Justamente ahora se está jugando el partido se está jugando la final. No sé cómo está la final entre Nacional y Peñarol, pero Lucas Morales creo que está jugando de titular, si no me equivoco, Coque, te silenciaron. No, pasa que no anda un micrófono, muchachos. Son errores que suele pasar. Por derecha tampoco se ataca. Y vos sabés que por derecha yo le veo un poquito mejor a Redes. Por izquierda lo que capaz está flojito porque Zavala no está encendido en el partido, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué están haciendo? Están chutando penales. Ahora es Nacional Peñarol, está en el entretiempo. ¿Entretiempo? ¿Cuánto está? ¿Está jugando Lucas Morales? 0-0 dice que están, ¿sí? Sí, Está jugando Lucas Morales entonces. Se le cambió ya a Lucas Morales, Están tirando, no sé qué están tirando acá, muchachos, pero están metiendo goles. Me gustaría hacer eso también, que la gente grite un gol mío. Llévame contigo a la cabina, Coque, dice Iván. Cantero en vez de Zavala para probar más que nada. Yo también no estaría de acuerdo, Estaría de acuerdo con que Cantero entre a probar, la verdad. Por derecha tampoco se ataca, mucho toqueteo en la línea de la defensa. Sí, vos sabés que a mí lo que me preocupa es que Richard está bajando mucho a la defensa, Y ahí lo que te queda solo en el medio, no tenés medio. Por más que nada el tema de Giovanni, nomás lo que está en el medio, que empezó a tocar la pelota. No, ya terminó ya. ¿Terminó el partido de Nacional? Sí, a los 90 se le cambió a Lucas Morales. A los 90 se le cambió entonces a Lucas Morales, ya jugó su último partido con Nacional y ya estaría viniendo al país para sumarse a Olimpia, muchachos. Epa, gol. Se escucha, no sé. Y están chutando ahí, boludo. Mirá, un cheque, pero. Sí, hay un cheque que están dando, no podemos decir de quién, ¿verdad? Sí. Pero te está dando. Richard está lento, coincido contigo también. ¿Soy yo nomás o se frisea mucho la cam? Sí, estamos también con eso, Puede ser el internet también, los perros, La edad le está pesando a Richard. Vos sabés que yo leí por ahí que podría ser la última temporada de Richard, Leí. O sea, ahora que sea realidad, no sé. La verdad. ¿Cuánto va el partido? Está empatando Olimpia. 1-1, muchachos. Tatuada la pantalla los perros, Quiero ver tatuando. Como 7.000 me gusta nomás vamos a tener. Más, 20.000 quiero ver. 20.000, ojalá. Buenas tardes, Pasión Estudio, chat. ¿Qué hace Luis? ¿Cómo andamos? Bueno, chat, voy a decir algo acá, Hoy vamos a estar en vivo en Kik. Así que no quiero que le digan a Marco que estuve haciendo spam, ¿sí? Son malos ustedes.
Pero nos vemos en Kick más tarde, ¿sí? Tipo, le voy a estar avisando mi historia cuando subimos. Y en el grupo también voy a pasar, callado. Me voy a TikTok a dar tranquilo, Iván. Acá lo de TikTok también ya van a dar, ¿eh? Coque, Olimpia pierde hoy, tu canal de Kick desaparece hoy. No. ¿Cuándo bajás a putear a los jugadores? Y la verdad que no puedo tirarme hacia acá, ¿eh? Pero estamos acá. Por más que yo estoy silenciado, me estoy puteando, ¿eh? Ahí estaré, Coque, que grande. Le voy a contar a Marco, no, Fe, vos tenés que estar, ¿eh? Mira que hoy podemos estar regalando sub ahí en Kick, para los primeros que estén. Sí, que estamos, ¿eh? Pero sí, muchachos, partido realmente complicadito para Olimpia los primeros 15. Después sí ya se empezó a manejar un poco más la pelota. Qué bueno, Giovanni, wow. Es mi jugador mesita de luz a partir de ahora, ¿eh? Te vamos a robar tu canal, te voy a quemar como... No, Kim, vos también tenés que estar, ¿eh? Es el tema. Para vos tuvo la culpa Olveira en el gol. Yo le siento a Olveira muy inseguro en los últimos partidos. Pero hay un tema también con el gol que es un desvío en el... que te cambia toda la trayectoria de la pelota, también te cambia el desvío de Junior. Porque Junior toca la pelota y ahí le queda solito a Orlando Gaona Lugo y... Que yo te diga, por lo menos yo creo que Olveira se hubiera tirado para la foto. Si Olimpia no gana, te voy a quemar con Marcos. Iván 11, mi nombre es Kik. Dame moda y Coque. Cuando llegue a casa, vamos a ver, ¿eh? Si está entre los primeros, vamos a ver modo y VIP. Los más flojos en el primer tiempo, Zavala, Richard, Olveira. Coincido también contigo, Soriak. Coincido totalmente. Para mí también estuvieron flojos los muchachos. Esos son los flojitos. Después, si tenés que hacer un top de los que me gustó mucho Giovanni Guado, primero que nada. Ya lo dije, jugador de mesita de luz para mí ahora, a partir de ahora. Por más de que hizo 30 minutos de buen partido, mostró algo que hace mucho Olimpia no tenía, que es un creador de juego, alguien que mueva la pelota, que trate de mostrar algo diferente. Y después me quedo con Capazo y Seba Ferreira. Que están teniendo un buen partido. Timba, Fulvio. No, vamos a hablar de fútbol, muchachos. Eso no se hace. ¿Eh? Ok. Igual puede salir, no hace falta salir a los 80. Si no es. Pues puede. A los 90, pues cuando sale, y ahí trabaja con Flami. Cantero por Richard y la solución no, porque Cantero es diferente. Richard ya te juega en el medio. En todo caso, Zavala por Cantero sería. Bien Bogado porque así no es fácil de votar en Olimpia. Vos sabés que sí. No le pesó la camiseta a Bogado. Me gustó. ¿Te imaginas hacer spam de tu canal? ¿Te echan de pasión? No. Nada que ver. O sea, había sido. No. Nada que ver, muchachos. Es algo que quiero implementar ahora. Volver a los streams de fútbol como hacíamos antes, ¿eh? Antes prendíamos todos los días y ahora quiero volver a Kick. O sea, bueno, empezar en Kick porque Twitch ya está complicado para cobrar y eso. Entonces, Kick es mucho mejor. Romeo Benítez no está por un tema familiar, parece. Pero ¿quiénes son los que tenemos en banca, Pablito? A ver si me puedes pasar para mostrarme. Le hicimos neutro ni bien. Versa. Alfonso Cantero, Morínigo. Franco Domínguez, Quintana. Junior Gamarra. Eric López. Abreu y Derlis. Bueno, yo si haría un cambio, trataría de probar primero qué tal está Zavala. Lo pondría a Cantero en todo caso. Si Richard ya no está dando, bueno, pues probarlo Domínguez, que juegue junto a Giovanni Bogado. Y yo creo que Abreu también está para entrar, ¿eh? Creo que Abreu está ya hasta... Bueno, ahora lo que vemos en cancha son los jugadores de Nacional que están haciendo trabajos previos. Y la gente de Olimpia, nada, ¿eh? Yo creo que Bustos estará como loco tratando de hablar con los jugadores. 1-1 el partido, los perros. Saludos, Gordiño. Un medio con Bogado y Quintana, totalmente romántico. Hugo Quintana también creo que está...
El último stream que hiciste en Twitch fue hace 6 meses, sí, exactamente. 6 meses el último stream que hicimos en Twitch. Pero ahora vamos a probar en Kick. Así que vayan a seguirme nomás ya los perros. Mira más abajo de las gradas, porfa. A ver, ¿dónde? Estoy mirando, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, ya sale Nacional, ¿eh? Ya está saliendo Nacional. Ahí lo veo a Marco y a Nelson sacándose foto con la gente. Ya está. ¿Cuál es tu canal verde, Coque? Coqueva. Así no busquen. Coqueva y ahí estamos. Lo que juega Abogado, sí. Abogado me está gustando mucho cómo está jugando, ¿eh? Está jugando muy bien Bogado. Está teniendo un buen... ¿Cuándo va a usar página azul? Vea los perros. ¿Cómo voy página azul? Yerana. Bueno, ya salió Nacional. Allá vienen entrando los muchachos y le dejo con Marcos. Hola. ¿Cómo andás, Coque? Dice. Se rió. No, se vale acá. Ahora te va a denunciar, boludo. Qué grande los perros. A la audiencia. ¡A la audiencia! Ahí está Carlos Humberto, amigo querido de la casa. Un compañero. Estamos trabajando. Señores, va a arrancar la segunda etapa de este partido. Está empatado. Olimpia Nacional, Nacional Olimpia. Sí. Va a mover la pelota el decano. La preocupación de Coque Un problema honesto. es que Olveira va a tener el sol en la cara y arranca el segundo tiempo. Y ya se va armando, mamita querida. El Mamelodi. Vos sabés que Mamelodi. Sí, Juana Alfaro. Levanta Núñez la pelota para Bailón. La despeja rápidamente Capazo. Te pones. ¡Epa! No, tranquilo. ¡Hola, Celso Córdoba! Se enojan. Epa, se enojan todos, ¿eh? ¡Nuestra! Ese es el tema con Blas Romero, ¿será? Puta hablar Romero ya. Top 3 mejores peinados de los árbitros. Sí. Coincido contigo. Gran cantidad de gomina. Tiene mucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Celso? Dice, el que menos se tendría que equivocar es Richard. Dice, y es el que más se pone nervioso. Va saliendo Tutu Vargas. Juega para redes, levanta Vargas. Mala ejecución de pase de Vargas. No hubo cambios, ¿no? No. Bocado para Richard. Ortiz, Alcaraz. Responde Richard a ese pase. Y retrocede y aparece Capazo. Buena pelota, ¿eh? Buena pelota, excelente para Iván Leguizamón. Leguizamón para Facundo, a ver cómo está. Facundo con el centro al área para Seba Ferreira. Queda picando la pelota. A ver, Olimpia. No puede. Y va Giovanni Bogado. Para Richard Ortiz, Giovanni Bogado que participa, insiste, el 20. Tiene buen ritmo y buena melodía la banda izquierda de Olimpia. Iván Zavala. Así, excelente, me gusta. Perfecto. No entendió Coque, Ey, ¿quién es boludo? Epa, me lo dijo en la cara. Va saliendo Richard Ortiz para Rodney Redes. Se abre al juego. Ay, no llegaba. Ahí está Tutu Vargas. Es que tampoco lo puedes exigir. Y se va Bailone. Y se va y corriendo Orlando Gaona Lugo y lo ataca Zavala. Y se viene, lo bajó Zavala, Me parece que una pusarapo de Zavala de Gaona Lugo, ¿eh? Le dio uno ahí. Va saliendo. Ataca Nacional. Frenó el partido. Frenó completamente, sí. Gracias, Ever Alcides, por seguirnos. Súper bien. Saludos a Coque y aguanta Olimpia, dice Celso Córdoba. Saludos, Celso. Celso. Saludos. Entonces, Kio Ortiz dice, gracias, As, por seguirnos. Gracias, Nico Santander. A toda la gente que va uniéndose. Un saludo a Coque, mi loco favorito, dice M. Saludos. Hay juegos para Nacional. Y juega Nacional, juega Olimpia. Tenemos
48 minutos. Es el tercer minuto de este segundo tiempo. Ahí con las manos juego Olimpia. Este es Alcaraz. Levanta la baja de despecho. Seba Ferreira no la puede llevar en esa ronda y redes y se va a la carga nacional. Buena pelota que quisieron meter a Bailones. Le quedó a Juanfer. Alfaro a la carga. Alfaro a la carga. Alfaro. ¡Tapó Olveira! ¡Tapó Olveira! ¡Tapó Gastón! Y ya sale Olimpia, Nelson. Primera gran intervención en el partido de Olveira, ¿eh? Sí, señor. No, cobró la falta finalmente. Sí, Epa. falta otra vez. Fabián Franco tiende mucho a empujar a Leguizamón para evitar que se voltee, para evitar que pueda ponerse el arco de frente. Qué mal Olimpia ahí en esta acción, con dos toques un poco sucios. Nacional puso la cancha de frente y con todo el espacio del mundo. ¿Fue Alfaro quien le pegó finalmente? Sí, Alfaro. Con muchísima tranquilidad y pasividad de la defensa de Olimpia sacó el remate limpio. Bien Olveira. Súper bien Olveira. Respondió bien Huguito, sí en Olimpia. Si es Fernández, está en libertad. Incluso ya debutó ayer. Jugó Quintana. Quintana sí, que vuelve del ¿Está en el banco? Liverpool. Creo que sí está en el banco. ¿Podemos ver eso? buena pelota. Atención que va el Tutu Vargas. Manda el centro, Tutu. Ahí va Vargas que manda el centro. Ahí está. Despeja Núñez y le queda Icho. La baja de pecho ahora Giovanni. Bogado. Bogado para Ortiz. Le pide y le marca el pase. Alcaraz corre redes. Gran pelota de Richard acá, ¿eh? Y ahí va Alcaraz. No pudo. Los perros. Está Hugo Quintana en el banco. Me informa Pablo. Y se va la carga nacional. Corta. El partido está para Derlis Alberto González. Dorris Alberto. Grande. Por uno de los puntas. Obviamente Adrián, me imagino. Sebas no puede salir. Olimpia necesita tener juego por dentro. Qué bárbaro Olimpia modelando. Ya basta. Dai gusto y vení, ve, modelo. Dice LM. Se enojó. Concuerdo con Nelson, dice. Ojo el chat de Twitch también, ¿eh? Avanza Redes, Ronnie Redes. A ver, pegale. Vamos a ver qué pasa. Redes que está en el área. Pide Iván Leguizamón en el vértice. Soltó el pase, cortó. Muy bien Está la tardando- FF. Franco. Tarda mucho en incorporarse. Leguizamón en el centro. Y está Sebastián. Lo que cortó Claudio Núñez. Lo que sacó. Hay córner. Hay tiro de esquina, Nilsson. Te juro que, a ver, hay lecturas de partido de Zavala que no me están gustando. Esta última pelota, cuando Leguizamón y Redes estaban ingresando al área y un Redes sin margen de maniobra y tiene que retroceder el juego para Leguizamón. Leguizamón esperó e interpretó que era un pase interno para Zavala y Zavala estaba atornillado. O sea, siento que Zavala no está del todo dentro del partido. Tiro de esquina para Olimpia. Va llegando. Ya la coloca Rodney Redes. Perdón, Giovanni. Ah, pide por Giovanni. Sí, este Rodney que manda al centro. No llega al cabezazo, pegale como venga. Este Facundo. Zavala manda al centro para Capazo, meta la cabeza. ¿Estaba adelantado Capazo? ¿Vos sabés qué? Parece que no, ¿eh? Para mí que no, ¿eh? Se metió justo a tiempo. Zavala no está al 100, dice Zavala no está en el Anaín. Y está ahí. ¿Vos sabés que estoy sin almorzar? Pero eso habla mal de vos. ¿Por qué? Y porque tenés que darle tiempo a la comida. No pude. No pude. ¿Desayunaste? Sí, desayuné. ¿Qué te comiste? Me comí una buena chipá. Métele chiva con cocido rey, dice. Con- Atención, que va Adrián Alcaraz, mete el cuerpo, que bien lo hizo. Alcaraz, Gerardo. Qué bien puso el cuerpo Alcaraz, ¿eh? Sí, y vos sabés que rozó la acción de tarjeta roja. Creo que es la primera pelota en el partido que le ponen a Adrián Alcaraz para lo que él siente en el puesto. Muy buena pelota, puso muy bien el cuerpo y de milagro no fue penal. Gran pelota puesta por Capazo, gran pelota puesta por Manuel. Ahí Ay, casi tiro de le hizo esquina. penal. Vos sabés que no es penal, sino que casi Sí se tiraba. se dejaba caer y era tarjeta roja. Porque se nota claramente que hay sujeción. Tiro de esquina de Olimpia, puede ser esta. A ver, Olimpia manda el centro, Zavala. Arriba. En esa Tutu. Era Vargas.
Sí, pasa que en la teoría Olimpia tiene muy buenos cabeceadores. Tutu hizo muchos goles en Guaraní el semestre pasado. Capazo fue el segundo máximo goleador del Olimpia campeón. Richard naturalmente, Adrián, Sebastián. O sea, hablamos de que Olimpia tiene... Y Barreto, en teoría tiene 6 tipos que te pueden ganar por arriba en cada pelota parada. Salida de Gerardo Ortiz. Doble cambio en el trico. Se vienen los cambios en el tricolor, señores. Al lado de su auricular está un bolígrafo negro. Gracias, maestri. Ahí está jugando Olimpia de vuelta y vuelve a comenzar esto, señores. Vos sabés que si no cabeceaba a Tutu, estaba mucho mejor perfilado Junior Barreto, detrás de él. Atención, este es Tutu Vargas, atrás la pelota. Olimpia y Nacional siguen empatados en el marcador. Los dos. ¿Quién? Ah, la inexorable. Ay, 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 Matías Almeida se prepara para ingresar. La mítica. Así mismo veremos si sucede. Bailone tocó, se viene Icho y espera Bailone. Tocó la pelota por el costado izquierdo. ¡Ah! Todo tranquilo porque está Giovanni Bogado. Bueno, Roberto Ramírez y Carlos Arrua. Uy, pero informame. Arrua también. La inexorable. 8 y el 25. Roberto Ramírez es jugador de Cerro. RR. La doble R, 25. Sí, Roberto Ramírez y Carlos Arrua. Roberto Ramírez no estuvo en 2 de mayo. También. Sí. RR. Roberto Ramírez y... Pablo, ¿me puede dar los suplentes de Olimpia, por favor? Recibe, por favor, Pablo. ¿Se retira quién? Icho. Alfonso, Cantero, Morínigo, Franco, Domínguez, Quintana, Gamarra, López, Abreu, González. ¿Ahí? Salió Yo Icho Jara. Yo pondría a Domínguez. Se fue Celso Ortiz, ¿eh? Pondría a Domínguez por Richard y a Derlis por Alcaraz. ¡Opa! ¡Falta! Gracias, David. ¡Rápido, loco! Pero es increíble cómo el árbitro no permite que se juegue rápido. O sea, esta es la clara demostración de que al árbitro no le conviene el juego rápido, independientemente de los dos equipos, porque no le da el ritmo. Hubo 4 acciones en el partido donde Olimpia intentó jugar rápido, cuando reglamentariamente está permitido, y no lo permitió el árbitro. Es increíble. Salida de Olimpia en estos momentos. Vuelve desde abajo el decano. Ahora sí ya cruza la línea del Ecuador. No se lo permite Nacional. Aparece Juan Ferri y la saca por el costado izquierdo. Hay lateral para Olimpia. Gracias, Sandra. Gracias, Jorge. Gracias, David Jiménez. A la gente que se va conectando y que está con nosotros en este partido de Olimpia Nacional Olimpia. Leguizamón. Iván Leguizamón espera esa bala. Leguizamón pasó de Orlando, tocó al medio. Sebastián que bien la hizo y va. ¡Ay! Impresionante lo de Romero. Impresionante lo de Romero. Ya no tiene sentido. Gran cierre de árbitro. ¿Quién diría que el árbitro hizo un cierre descomunal, Nelson? Pero vos sabés que... No, vos sabés que es doble lo de Blas Romero, porque la pelota primero impacta en él. Fíjate, la pelota primero impacta en él y después le hace un bloqueo a Legui. Mira, fíjate. No, lo de Romero. Hay juego para Olimpia. Pelota que irá al sobrepique para que esto continúe. Zavala. Media vuelta, exigido Zavala. No pudo ahí en esa. Iván avanza. Ahora, empuja a Carlos Arrua. Va cayendo el hombre de Nacional. Hay lateral para el Trico. Reitero, salvo una asistencia o un gol sobre la hora, flojísimo partido de Zavala. Muy, muy flojo. No es el Zavala que conocíamos. Pero bueno, primer partido. Vamos a ver si eso se puede solucionar a lo largo del clausura. Fabián Franco va a levantar la pelota. Franco, que era de Cerro Porteño, ¿no? ¿Fabián? Sí. Por supuesto. Lateral de Nacional. Se le escapa la pelota a Orlando Gaona Lugo. Hay salida. Es córner, dice el juez. Es córner. Es tiro de esquina para Nacional. Tiro de esquina para el tricolor. La va a enviar el 25. La doble R. Roberto Ramírez. Coloca el balón. Vendrá el tiro de esquina. Barreto persiguiendo a Capazo con su marcador que es Bailone.
Vendrá la pelota al área. Atento está Olveira. Dando indicaciones Ferreira en la marca. Manda al centro Ramírez, sale Olveira. Caza esa pelota. Olveira quiere jugar rápido y se viene la carga. Se viene la contra. Se viene a la contra, señoras y señores, con Giovanni Bogado. Se abre Ferreira. Se va Bogado. La deja para Legui Sabón. Legui que manda al centro. Y está Bogado. No puede. No llegó. No llegó Bogado. Pero qué bien la corrida de parte de Ferreira, mi querido Nelson. Buen contraataque de Olimpia, pero creo que el centro no era el ras. Era bombeadito el segundo palo. Bien Olveira en el inicio del contraataque. Fíjate que la repé. Me parece que incluso tendría que haber temporizado un poquito más y esperar en el segundo palo a Sebas. Pero si llegaba Gio con el arco de frente, era acción gol concreta para Olimpia. Tiene que mover un poco el banco Olimpia. Sí, ya han pasado 15 sí. minutos, creo que ya hay que ver la capacidad de Bustos de sacar el partido del atasco. Así mismo salta Manu Capazo, mete el cuerpo y se la lleva Roberto Ramírez. Levanta a la pelota en esa Orlando, despeja Olimpia. Tenemos el juego sobre los 59 minutos. Claro, casi 15. Jesús Otelo, si mostramos la cancha nos bajan en todas partes, ¿sí? No podemos, Jesús. 1-1 el partido. 1-1. Tapa la pantalla. Saliendo Nacional. Epa. Falta de Alcaraz. No, que siga. ¡No! Uy. Uy, Blas. Qué lento está Blas Romero en las decisiones. Muy lento. Yo no estoy discutiendo, ojo, ni la falta. Estoy hablando de lo lento que es para dirigir. ¿Sabes qué? Siento que al Blas Romero le dirigen por el auricular. Vos sabés que sí. Vos sabés que no puede ser que tarde 2, 3, 4 segundos en pitar una falta. Y tarda más inclusive. Y va Giovanni. Bogado. Descargas para Redes. Cata. Toca Redes. Para Capazo y Capazo para Iván. Legui ante Orlando. Legui atrás con Capazo. Maneja Capazo la pelota. Pide Giovanni Bogado. Capazo con un mal pase se desvía. Y aparece de vuelta la posesión de Olimpia. Legui Sabón. Manu. Capazo. Uy. Bailoni casi se la lleva. Casi caza esa pelota. Ahí va Redes que bien la hizo. Falta. Falta de Ramírez. Pelota parada y amarilla. Amonestado. Tiene mérito lo de Ronald. Llama a alguien ya a Bustos, Ahí le dio la orden al preparador físico. ¿Lo señala ¿A quién? Un poco más rápido, PF. Le preguntó qué va a cenar esta noche. Parece de Orlis, Un penal más, por favor, dice Julio Colman. ¿Cuántos minutos va? Tenemos 61. 60 minutos. ¡Hola! Pelota parada para Olimpia. Va a levantar Rodney Redes. Peligro total. Viene el centro al área y está afuera. Vende humo, relator. Ay. Qué linda vendía de gol. No pasó ni cerca, relator. Cristiano dice, gol, dice, no es gol. Lindo estaría si fuera gol, ¿no? Ahí está. Son repiqueteos, tranquilo. Yo que fui cuasi profesional te lo digo. Shemondo y Paleca. Perdón, Julio. Hay que darle intensidad. ¿Dónde se está jugando el partido? En el Defensor del Chaco. En un estadio de fútbol. Así mismo, en un escenario deportivo. Uy, Fabiana. la salida bielseana. Este es Bailoni. Y hubo dos parejas de baile y ya lo dejaron plantado. Ignacio. Epa. Que entre mi jugador, dice Cristiano Ronaldo. Ni con penal no ganan, dice Fabri Franco. Saludos desde la Chacarita. Saludos a nadie. Derry González, dice Cristiano Ronaldo. A nadie se llama su user. Perdón. Saludos de Caguazú. Saludos, Mariam. Caguazú City. Hay que aclarar que no son los Kings estos, Saludos desde Alberdi. Tenemos juego, señores, y recupera Olimpia. Sebastián Ferreira. Toca muy bien Richard. Este Sebastián quiere ir. Epa, lo bajó a los dos, Y recupera bien. Epa, no hay falta.
Toca Ortiz, se viene Facundo, Zavala, mira el arco, bien, Zavala, Zavala metió para Leguizamón, manda al centro Leguizamón, Gerardo. ¡Qué tapadón, Gerardo! ¡Gerardo! ¡Qué taparón, Gerardo! Gerardo, querido. Gerardo, fuiste vos. Epa, qué bien la mató el camarógrafo, ¿eh? El fotógrafo. La Bien, mató. Walter, bien probado. ¿Cómo mató la pelota con el botín derecho? ¿De fútbol? Salida para Nacional. Qué bien, ¿eh? Qué 63 bien. minutos. Qué bien, Gerardo, ¿eh? Javier, 63. Cabeza en la baja rápidamente Giovanni. Sí, señores. Ahí se lanza Ortiz para Alcaraz, la bajó Alcaraz, a ver la doble A. Este es Alcaraz, 1-2, 1-2. Ay, ay, ay. Qué buen tapón, ¿no, Marcos? Sí, sí, sí. Tremendo. Avanza Junior Barreta. Barreta atrás para Gastón Olveira. Qué buen tapón. Vamos, Olimpia desde el Chaco, Paraguay, dice Francisco Pereira. A Olimpia le está faltando un poco más de precisión en la zona de pintura. Totalmente. Sí, claro. Giovanni, Bogado, ¿cuánto va? 1-1, Josué. No falta de respeto. No haya falta de respeto. Ahí va Iván Leguizamón a la carga y van a ver el Rayo que puede hacer. Se enfrenta a la doble F. Ahí va Fabián Franco con la marca de Leguizamón. Ahora se intercambian los roles. Levanta Fabián y aparece Capazo de cabeza para... Se prepara, ¿eh? ¿Quién? Derlis. Derlis y... Hugo Quintana. Hugo Quintana. Quintana, ¿de verdad? Creo que sí, ¿eh? Sí, es Hugo. Si hay lógica, debería sacar a Alcaraz y a Richard. Hugo Quintana y Derlis. Se vienen. Si saca a Giovanni me voy. Sería un error grave, ¿eh? Es más, el que debería de irse es otro. No, para. Chao ya. ¿Ustedes están en el palco? No, Jesús. Estamos en la cabina. Pasión Estudio. Ahí levantó la pelota Alcaraz para redes, redes, redes. ¡Qué corte excelente de Darío! Salida de Juanfer. Avanza ya ahora mismo Richard Prieto. Prieto levantó la pelota para Bailón y pasado. Che, qué mal parado quedó Olimpia ahí, ¿eh? Bailón estaba solo. Se viene Derlis. Y González. Quintana, ¿eh? ¿Qué van a pensar los otros volantes? Olimpia Quintana se incorporó hace 3 días y ya se mete en el equipo. ¿Qué ¿Tendrá algo? Saca, Sale Vargas. no, lo saca Redes. Y Ortiz. bueno, Ortiz. Bien Bustos, ¿eh? pero lo va a poner de 8 a Derlis. Tiene que jugar de extremo. O vos decís que va a cambiar algo más. Es más probable que lo manda Alcaraz de extremo que a Derlis, ¿eh? Raúl Valen dice Nelson olimpista. No coincido. Gracias, Jorge Santa Cruz, por compartir. Mira, vuelve a Olimpia. Quintana. Hugo Quintana y Derlis González al gramado del defensor del Chaco. Juega rápido, se va la pelota y hay salida para Gastón Olveira. Mirá lo de Derlis. Ah, mirá, Alcaraz extremo. Sí, Alcaraz de extremo, por derecha. Canta, salta, sur. Lo pone de 8, te digo. Voy a hacer dentro de 10 años. Voy a traer la primera. Se viene la era, dice TikToker. ¿Cómo? Todos saben dónde. Avanza. Manu. Capazo. Pelota Uy, que... ¿cómo ¡Ay! No pudo el Rayo. Como el rayo. Ahí lateral que corresponde a Nacional. Chat, sí. Entró Hugo Quintana. Salió Richard. Ah, cómo estira un agua el otro equipo. Un carajo. Secate la garganta, sé profesional. Secate. Levanta Franco. Aparece Giovanni Bogado. Bogado que juega para Hugo. Quintana para Tutu. Vargas. Hugo. Quintana. Toca para Derlis. Hugo la rompió en el fútbol uruguayo, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ver qué tal acá. Bailones se le escapa. Ya. Coque mañana en OM.
En Olimpia Media a Richard no le tuvieron que sacar. Derris. González. Junior Paredes, como siempre, crack. Giovanni Bogado. Giovanni dejó para Iván Leguizamón. Se le escapa. No, se deja caer. Se deja caer. Coque, ¿cuándo un asadacho? Dice Raúl Valen. Cuando Raúl Valen ponga el asado. Están un par de segundos más adelantados que la transmisión de Tigo, dice Julio Colmán. Y por eso viniste con nosotros. Lateral que corresponde a Fabián Franco. Se viene Juan. Le tomé. Qué cambiado está Pablo en 2015. No tenía tanta barba. Mira cómo te conocen, Pablo, ¿eh? Conocido en el Conocido. ambiente. En el 2015. Y se va por el costado derecho. Gaona Lugo cruzó. Saca la pelota Olimpia. Greca de la familia Cama. Este es Bogado. Greca Cama. Si yo pongo el asacho, vos la casa entonces, dice Raúl Valen. Yo me voy de infiltrado. Ahí va jugando la pelota y ¡epa! Nada, dice el juez. ¡Nada! Y sigue, y atención que va Nacional, cortó. Olimpia cortó con Junior. Emociona el partido de Blas Romero. ¡Epa! Sentido quedó Leguizamón y que siga, dice, y se va Olimpia. A ver, se lanza Núñez. Es bueno Núñez, ¿eh? Levante a Franco. Arriba la pelota de Franco. La cabeza que aparece. Y ya le queda a Capazo. Gracias, Monchito. Richard se para y da prácticamente indicaciones como si fuera Director técnico. un asistente, ¿eh? Próximo partido tenido la Olimpia. Gracias, qué lindo se va a poner el campeonato, dice Julio. Buenas pelotas, qué lindo el esférico para Derlis. A ver, González que la mete. Ahí está, Alcaraz. No, está fino, ¿eh? Gracias, Jeremías, perdón. Jeremiah le tiró. Jeremiah, así ya hizo. Salida para Gerardo Ortiz. Saludos, Jeremías. Salto espectacular. Se ríe Julio Colmán. El equipo de Cielín. Avanza y va Nacional. Qué buena pelota que metieron para Orlando. Gaona Lugo que pelea con Zavala. Aguanta Zavala, cae Zavala. Y se enoja Orlando. Saludos de Ñembu, Pilar, aguanta Olimpia. Dice Rolando. Ahí me cambio la Olimpia. Abreu y. ¿Abreu? ¿Dónde? Ahí. El chico Abreu lo pone. Javi Domínguez. Es Domínguez y el otro. Sí, Domínguez y el otro. Parece Eric, ¿eh? Eric Love. ¿Será Eric Love? Eric López. González. 1-1. El partido. Kevin Durant se viene. Giovanni Bogado toca Qué buena Quintana. pelota, Buena Quintana. pelota para Facundo. Mandame el centro que se encienda. Toca al medio. Pegale, Hugo. Quintana no puede. Le queda Leguizamón. ¡Gerardo! ¡Tapador! ¡Gerardo! Pelota de Quintana. No, pero no es solamente eso. Qué bien pasó al ataque, ¿eh? Qué bien rompió líneas. Qué mal acá Quintana. Qué bien Quintana. Qué mal, qué bien, qué mal, qué bien. Este es Quintana en la vuelta de Olimpia. Este es Facundo Zavala para Giovanni Bogado. El mejorcito de Olimpia, Giovanni Bogado, ¿eh? Sí, lo mejor de Olimpia hasta ahora. Capazo. La dejan ahora para Junior. Barrito arriba, Alcaraz. Espera Sebastián Ferreira. Entregó la pelota Junior Barreto. Lo persigue Tutu Vargas. Eric es el otro que va a entrar. Creo que sí, ¿eh? Eric. Por el corte. ¿No sigue sale Ferreira? Salvo que vayan 4-3-3. Orlando. Este es Orlando, señores. Gaona Lugo. Hay peligro cuando él lo tiene. Va a mandar el centro al área. Salta. Tutu. ¡Qué lectura, Tranquilo. Tutu! Ay, mira, y pido el Tutu. Ahí está. Tutu. Y avanza Tutu Vargas. Tutu. Avanza Tutu. Se viene Vargas.
Muy bien, qué jugador. ¿Pero qué te reís, boludo? Qué tirado, ¿no? Quintana, Giovanni, Bogado. Frenó todo el contraataque. Quintana. Dejó la pelota para Alcaraz. Alcaraz se mete centro de 3 dedos. ¡Oh, Gerardo! Los perros. ¿Puedo enviar mi CV a Pasión Estudio? Mandar, vaya. Seguía la hemos limpiado uno. Muy sacrificado Mike Towers en esa posición. Buscamos a Amy. ¿Quién gana? Está empatado, 1-1. Respeta, Toquera. Mentira, Pablo. Claro, seguí buscando a alguien como yo. Ahí está jugando, el toque de Derlis, la va. No Ay. pudo. Yo creo que Alcaraz es... 4-3-3. Haceme caso. 4-3-3, lo saca Alcaraz. Olimpia, no, está empatando. Sácale Isamon. 1-1, señores. 1 Nacional, 1 Olimpia, está tapa la pantalla. Me preocupa que no sé. Entra Abreu. Abreu es. Abreu. No entiendo mucho el cambio. Abreu va a jugar en el lugar de Ley. Y Domínguez va a jugar un Quintana en el medio. Abreu, señores. 39 para él, ingresa en el equipo franjeado. Toca Facundo Zavala, se viene Abreu. Este es Abreu, metió una buena pelota para Derli. González, ¿qué está? González cruza, ahí está, cortó Núñez. Que Era para Abreu de vuelta. Abreu por renovó el corte. Por eso no lo teníamos de lejos. ¿Será el Prime? ¿Será el Prime? Metió un Fed Cat. Será el Prime. Está llorando el balón. No, es Vasca, por el Vasca. No. ¿Sabes? Uy. Ay, lo que cortó y lo que perdió Enrique Junior Barreto. Está Caspazo. Se viene el 9 y el 39 en Nacional. El único equipo con nombre y apellido. Jorge González 39 y Cristian Colmán. Jorge González. Cristian Colman. Terrible. Colman. En su momento, terrible 9, ¿eh? Avanza. Jugó mucho tiempo en Estados Unidos, jugaba él. Olimpia. Jugó entre. Ay. Uy, lo que perdió Javi Domínguez. Qué Y ya mal. recupera y le pega. Se animó a Rúa. ¡Ale, Javi! Le pegó. ¡Joder! Desconcentrado Javi Domínguez. ¿Perdón? Javi. Abreu jugando de extremo, posición que no es de él, dice Junior. Segundo tiempo, Jesús Sotelo. Acá lo importante para Olimpia, más allá de ganar y empezar con el pie derecho, es sacarle una ventaja de 3 puntos a Libertad. Y si no gana, no solamente eso, si se te escapa Cerro de entrada. Esos son los puntos claves después dentro del desarrollo. del Facundo campeonato. Zavala, que va, no lo pueden parar. Facundo, tocarla para Derli, por favor, cayó. Facundo, ¡epa! No hay falta, Blas. Tardó muchísimo Zavala en la segunda acción, ¿eh? El partido va 1-1, la gente que va preguntando. Ahora sí, falta contra Orlando. Si estaban los caballeros, ya se comía 4 Olimpia, dice. Claro, Tiago y Gustavo. 1-1 el partido, chat. Jorge González. ¿Me reiterás el nombre del 9? Cristian Colmán. Colman, se viene Colman. Cristian Colman, Coque, Aldo Maíz para el mediocampo, hacelo. Aldo Maíz. Ahí ya va jugando Nacional. Y es lateral para Olimpia. 5:34 en todo el territorio nacional. Y se producen los cambios. Las modificaciones. En Nacional el equipo tricolor. Ignacio Bailones se va. Coque Lele Pancha. No, yo tengo acá el chat de TikTok y por eso no más leo. Aguanta Olimpia, saludos desde Luque. ¿Quién sale? Bailones. Bailones y Orlando Gaona Lugo. Bien. Luego, dolor de cabeza. Nacho Bailone.
Ya se vuelve a jugar esto. Olimpia y Nacional están empatados 1-1. Orlando Gana siempre hace partidazo contra Olimpia, dice Junior. ¿Cuántos minutos de juego va? Tenemos 79. Un saludo de la estancia. Bien, Michael, bien probado. Juega Olimpia. Vos fuiste un gran youtuber. Me considero un... En tu mejor momento, estabas en un top 3 YouTube Paraguay. Atención con Derlis. Ya recupera Ramírez. Lo que los rusos nos quitaron. Atención que va la carga. Sí, señores, Richard Prieto. Prieto que mete para Arrúa, cortó Olimpia. Y este es Alcaraz, a ver qué puede hacer. Levanta rápidamente Barreto para Derlis González, que la revolea. Avanza Sebastián Ferreira, no hay apoyo para él. Y ya Fabián Franco va saliendo. Falta. Yo quiero decir que Olimpia no ha llegado a jugar bien en ningún momento del partido. Olimpista es la esposa de Gaona Lugo. Bueno. Fidencio Prime es igual a Coque Prime. Ambos muy infravalorados. Gracias. Gracias. Salida del decano. Buen balón a la profundidad. Y no pudo Derlis. Este es Alcaraz. La dejan para Javi. Javi para Sebas. Este es Ferreira. Ferreira que encuentra a Zavala. Zavala para Abreu. Abreu se la da a Hugo Quintana, que va a la carga. Quintana para Ferreira. Media vuelta. Pegarle Ferreira. No pudo. Era para devolverse la Quintana, ¿eh? Que bien entró Quintana. Y te digo algo. Sí, yo también pienso lo mismo que estás pensando. No me cuesta. ¿Qué más tiene Olimpia en el banco, Pablo CM? Pablo, sígueme revisando. Coque fue la última camada de influencers paraguayos que sí daban risa, dice Coque. Lele Pancha. Gracias. Cantero, Molino, Franco, Domínguez, Quintana entró, Gamarra, López, Abreu. Ahí está la pelota de Arrúa, lo que cortó el Tutu. Y yo creo que Gracias. reventar pueden meter un Eric López. Yo creo que está cansado, ya se va. ¡Ale! Facundo Zavala. Uy, mamá quería lo que dio Zavala. ¿O sabes Zavala. qué? Lo saco a Zavala. Sí, ya está muy... Que entra Alexis y Fido. 1-1. 1-1, señores. Y va la lo que carga hizo Arrúa. Arrúa. Lo que hizo Arrúa. Arriba. Salió el arquero. Arrúa, señores. Che. Olveira. Olveira. ¿Cómo duda Olveira, eh? No es el mismo, ¿eh? Gracias, Cristian Coronel, por seguirnos. De Tawí nadie escribe acá, dice. 1-1. Sí, 1-1 todavía, mi bro. Toca Abreu. Levanta Facundo Zavala. Pelotas para Alcaraz. La baja de pecho Alcaraz. Nelson, mi amor. Dice User. Y yo también. Así se llama su usuario. Parana, viejo. Alexis Caltero entra, dice Junior. Olimpia lleva 12 partidos sin ganarle a Nacional de local. Zavala se quedó en Estados Unidos. Va a entrar Cantero, ¿verdad? Sí. Sabe poco de fútbol usted, señor. Mamá quería la puta que lo parió. Atención que va Nacional, Olveira. Lo que mira cómo se enoja lo Nacional, lo Nacional. Dejate de joder, lo que Nacional estaba solito, ¿eh? Estaba solito Y te Olveira no se reitero, Olveira está, perdón la expresión, pero con el síndrome del gatito. Sí. No sale. No, sino a lo que me refiero es que siempre duda antes que salir, y eso es un segundo clave para los delanteros. Síndrome de gatito castrado. No, esa no se la No tomo. sale de su casa. No, que lo devuelve a Adrián de 9. Ingresa en estos momentos. Alexis Cantero entra de volante por izquierda, chat. Mira vos. Es bueno también ahí. Sí. No lo tengo ¿Sabés tan... quién jugaba de lateral y de volante? Alcides Benítez. No, Pero a Cantero no lo veía. Atención con Juan Fere. Es un cambio que puede levantar polémica. Sí, bastante. Pero hay que ver qué puede ofrecer, ¿eh? Rapidito. Bueno. Ahí está el salto. Atención que le queda. Seba ya estaba tomando este energizante, creo que es glucosa. Sí, ya estaba.
Hatán Baité. Hatán Baité, señores. Avanza Nacional. Corta Olimpia. ¿Qué cobró? Peligro de gol. ¿Qué? ¿Qué digo? Saludos, Agustín. Nelson, ¿cierto que si el Real Madrid, si el Real gana el Mundial, te haces el peinado de Sea Ferreira? Para empezar tengo que tener esa densidad capilar que no la tengo. Ahí va jugando Hugo. Este es Alcaraz. ¡Epa! No hay falta. Sí hay falta. Hay que ser sincero en esta vida. Sebastián Ferreira está comiendo ketchup. ¿Eh? Claro, no, que la glucosa por el comando. Ah. Estás comiendo ketchup. 1-1, señores. 1-1. Perdóname, boludo. Perdón, boludo. Perdón. ¿Qué pasó? Me metió acá, es que me clavó, boludo. Ahora ya clavo yo. No. ¡Epa! No, tengo Pelota parada. que poner la antorcha. Moya jata después del partido. Tengo que poner la antorcha. ¡Epa! Señoras y señores. A las 7 pongo. Pelota parada. Bien organizado todo, ¿eh? Ahí le va a pegar Facundo Zavala al área. Manu Capazo. Muy cariñoso andan los perros. Saludos para Uchi. Saludos para Uchi. Reitero, lo de Zavala. Ahí está, recuerden. No tenía que me Atención, que esto todavía no terminó. Dice, ese era el ketchup que Richard iba a ponerle a su hamburguesa. El after de este partido en el Spa del Sol. Iturbe dominará el fútbol paraguayo, dice Ferdupe. ¿Cuánto va? 1-1. Boudubese. Oíla, saludos para Uchi Core, dice Julio Colman. Se enojó Julio. Se enojó Julio y va Nacional, que también está enojado. Quiere su gol. Arrúa. A la pucha le pega a la... ¡Pero atáquenlo! ¡Una locura lo de Arrúa! Vamos de Leli. Ahí está Cantero, recupera bien Cantero, va a la carga Cantero, a ver Cantero. Toca atrás. Para Derlis Quintana que eleva el balón. Atención que se viene Olimpia. Se va al Decano. Abreu mete el taco. No, Coque. ¿Qué? No, Coque, el Pancho, estoy hablando de TikTok. No sos vos. Olimpia va a ganar 2-1, dice User. Antes era Iturbe y Cecilio. Ahora es solo Iturbe, dicen. Cantero, Alexis Cantero. Dejó para Alcaraz. Alcaraz para Cantero. Corre el chico. Está el ex guaraní. Va hasta el fondo. Mete el cuerpo. ¡Al córner! Coque Vista no va a dormir bien hoy, dice. A las 7 también era Coque. ¿Por qué? Dale. Tiro de esquina, señores. Todo un tema. Va a levantar Facundo Zavala. Si no es esta, no sé qué más tendrá Olimpia. Va a levantar Facundo Zavala la pelota al área. Viene el centro. Ahí está. No, mamá querida. A ver si le pega a este. No puede. Saca Nacional. Se apuró Nacional porque tenía que por la separación de jugador. Ya hablo ruso también. Triqui. El famoso se me trabó la litis. Este es Domínguez descargando Opa. muy bien que viene Qué bien Olimpia, ¿eh? A ver, se durmió Nacional. Una Rey Domínguez. Piqui. Ponete el anteojo, amigo. Abreu. Este es Domínguez. Domínguez para Facundo. Zavala. Facundo con la pelota. 3/4 de cancha para él. Adelante para Derlis. Zavala el capitán. A ver cómo está el 10. Bien la guarda. 1-2. Ahí está Zavala. Espera el 10. Zavala para Alcaraz. Alcaraz con la pelota. A ver, mandame el centro. Hugo que dice enciendo esto. Ahí está Alcaraz. Tapó Gerardo. Le queda la pelota. Mándale el centro y saca Fabián Franco. Va de vuelta a Olimpia y entregó mal. Arrúa. Y va con todo. No lo pueden parar al 8. Qué bien entró Arrúa, ¿eh? Sí. Ay. Ahí te digo algo. Qué acción, qué pelota sacó Gerardo, ¿eh? Era el gol de Olimpia, ¿eh? Era el gol, ¿eh? Sí, se desvió. Acá está la acción. Centro. ¡Ah! Iba a ser un gol de muslo. Sí, señor. Meneó y metió. ¿Cómo? La pelota. Ah, De Coque, ¿dónde se puede saber cuánta gente se va a la cancha?
Olimpia no da esos datos hace bastante tiempo. Gol con la otra cabeza. No. ¿Qué digo? Hola, Alan Víctor. 1-1, 4-4-4. Quintana, Domínguez. Flojo Domínguez también, ¿eh? Vos sabés que sí. No cambió el ritmo Facundo, nunca. pegale. ¡Facundo! Flaco erró 40 metros el arco. ¿Qué te pasa? 40 no, 35. Yo te iba a decir algo. No le faltes el respeto al hincha de Olimpia. No le estoy faltando el respeto. Cagón el Olimpia, dice. ¿Sabes qué, loco? El chat dice, boludo. No, son los Kings. Ah, claro, no es lo que Piensa que Olimpia San ¿Qué José. escucha Marco? Pensé que era gol, perdón. ¿Viste? Encima la gente que nos está viendo en TikTok está adelantada a la imagen. Entonces escucha que Está vos... atrasada la imagen. No, está adelantado el audio. Ah, sí. Tuyo. Y vos sos un salamín que grita. Saludos, Nelson Contreras, a nadie. Está adelantado. Sí, señor. Terry González. González atrás. No. Viene el centro de Cantero. Quintana. Levanta. Este Sabreu metió la chilena Alcaraz, ¿sí? La chilena... ¿Vos sabés que la empanada chilena no Cierto, se llama... Feroz Salamín. Estoy dando un dato, loco. A ver, escucha. La empanada chilena no se llama empanada chilena. ¿Cómo se llama? Es empanada de pino. ¿Por qué te reí, boludo? No, pero no tiene O sentido. sea, si vos te vas a Chile y pedís una chilena, te van a cagar a trompadas. Ah, sí, lo. Es lo mismo que te vayas a una empanadería y pidas empanada paraguaya. No existe eso. No existe. Empanada de pino. Se dice empanada de pino. De pino. Wow, gran dato. 1 minuto de silencio. Dice Coque Lele Pancha. Y vos sos un pelotudo para poner esa arroba. ¿Viste la receta de allí Alfieri Nelson? No. Yo tampoco, ¿eh? Tortillas tira. Señores, 1-1 en el defensor del Chaco. ¿Cuántos minutos más? 5. 5 más. Yo creo que 5, Va a poner 4 entonces. Es la información que yo tengo. Será. Vamos a ver si Olimpia puede despertarse en estos últimos minutos. 4. Increíble. Terry González, falta. Libertad le ensoquetó un tronco a Olimpia. No, Javi. Y fue adentro. Decirle a Coquevita que se ría mientras pueda. Ay, juelote. No. Te amenaza, boludo. ¿Quién me dice eso? Reíte mientras podés. R-Mam. Nos vemos en la sexta fecha, ¿eh? Epa. ¿Sí o no, Marino? Sí, 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 sí. Sí, señor. Como siempre, Nelson faltando el respeto a la gente. Ahí está, Blas Romero con Bustos. Un gusto. Mañana vaya. Ahí ya se está yendo Flaming. ¿Cómo vio? Y después si hay un golazo. Yo voy a hacer. Ah, bien. Tenés que ser Empanada y salame Bichelson Garnero. Dice José Sarzavigo. Partido ultra. Pilota parada de Fabián Franco al área. No sale Gastón. Ahí está la falta de Henry González. minutos. Se Ah, enoja. no le volvió a dejar jugar. No, lo de Blas Romero es. Es una vergüenza. Ahí se va todo, ¿eh? Es una costa complicada lo del amigo Blas, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! Bien, Olveira, puteale. Pero ¿por qué no le dejas jugar rápido, boludo? No entiendo, boludo. ¿Y por qué no se puede ir? Porque es un gordito. No. O sea, es un fofiño. No. Terrible. Coque, Manuel. espero que mañana en Olimpia Medio hables del arbitraje. Obviamente. Bien. ¿Cómo debe ser? Claro. Derlis Domínguez dice. Señores, confirma Blas Romero, gran árbitro. ¿Cuándo van a invitar a la figura Olimpia Kings? Epa. Por supuesto. Atención que viene el centro de Nacional. Saca rápidamente. Si salimos campeones, te quiero ver ahí, Marco, ¿eh? Epa, no, tranquilo. No, tiene que estar. No, ni el en- presentador. El Mariscal López Inmortal. Pero no. El presentador, papá. No. El presentador. Se viene Olimpia con Hugo Quintana. Quintana que deja por el costado derecho. Ahí se va Tutu Vargas. Pide Hugo Quintana. Manda al centro. Pide en mano. Pero fíjense este detalle. Epa, se enoja Tutu Si bien Vargas. cobró, pero fíjense la lentitud. O sea, frente al asistente 2,
la pelota claramente impacta en la mano, pero te das cuenta del detalle de que esperan que le canten en el pinganillo, dirán en España. Entonces, ahí cobro. O sea, Dios mío, boludo, los árbitros... No tiene, ¿cómo se dice? Los árbitros tienen... propia. Los árbitros literalmente arbitran, no la computadora, arbitran los árbitros que están frente al monitor y no los árbitros de campo. Pelota parada para Olimpia. Puede ser la última, señora, señor, que me está viendo, que me está escuchando. Vendrá el esférico de Abreu. A ver si aparece algún cabeceador. Viene la pelota al área. Cayó el hombre y le queda de vuelta a Caltero. Ahí está Caltero que manda al centro. Caen todos. Y no hay nada. Y va Zabala. Corre Zabala. Recupera Zabala. Se va terminando el partido. Epa, Zabala. No lo deja. Ahí está. Ahora sí va a jugar Olimpia, juega rápido. Se le va terminando el partido, ¿eh? Se le va terminando el partido y no encuentra la solución y va Alcaraz. Alcaraz saca a Claudio Núñez. 1-1 el partido. Olimpia me hace doler el corazón, dice. Se va a terminar el partido. Mala tirada. Mala tirada. Uy. La mala tirada que tuvo. Mamita Me hace querida. recordar la de Casilla contra la Juventus en el 2015. Ahí está jugando. Falta. Y se va a terminar esto, Nelson, ¿eh? Se Se termina. va a terminar. 1-1 y falta. Toda tuya, Coque, y de tu presidente. Terminó. Se termina el partido. Señoras y señores, empató Olimpia. Un punto pudo rescatar. No, ¿qué hizo Tutu Vargas? Bueno, Coque. Bueno, un empate que no le sirve a Olimpia. No le sirve a Olimpia, muchachos. Olimpia tenía que ganar este partido. Se tuvo toda la oportunidad de ganar. Hay muchas cosas que se tienen que pulir en el equipo. Y bueno, 1-1, que por lo menos no se perdió. Que los primeros 15 minutos parecía que Olimpia no jugaba nada. Si bien, como dije, hay muchas cosas que corregir, vamos a esperar en la próxima fecha. Así que nada, nos vamos a matar en los perros. Nelson. Muy frío. Nelson. Qué amargo este que habla, dice Julio Colmán por No, Coque. pará, tranquilo. vos sos una amarga. Hola, Julio, ¿te dicho? Olimpia empieza atascado el campeonato para destacar el gol de Sebastián Ferreira. Lo importante que fue en la primera etapa Gio Bogado, pero esto Olimpia por momentos es muy plano en cuanto a la propuesta. Porque el 4-4-2, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, una partecita del partido contra Racing, encontró a Ferreira y a Adrián Alcaraz muy atornillados entre los centrales, fijados, y por ende esa línea de 4 más los 5 en el medio que propuso el equipo tricolor cerraba todos los caminos para Olimpia. E incluso con inconvenientes en el retroceso. No ha sido un buen partido de Zabala ni en faceta defensiva ni en faceta ofensiva, aunque en eso último, en la segunda parte logró corregir un poco, pero Gaona Lugo le significó un dolor de cabeza durante todo el partido. Después, Olimpia ha intentado, por supuesto que sí. El arbitraje de Blas Romero no fue bueno. No fue bueno porque no estuvo dentro del ritmo del partido. Terminó sacando de quicio tanto a nacionalófilos como a jugadores de Olimpia. Pero volviendo a lo que ha sido el partido de Olimpia en sí. Olimpia logra corregir el inicio con el penal, que es un error conceptual de Celso, ir con tanta vehemencia con la pelota en juego. Al tocar la pelota antes, Leguizamón no hay nada que discutir. Es un penal claro, categoría de Sebastián Ferreira, que tuvo 2-3 acciones donde de por ahí pudo haber buscado la descarga y no la media vuelta, pero son cuestiones específicas dentro del partido. Después Bustos no encontró respuestas en el banco de suplentes. Entró Quintana antes que Domínguez. Después te encontrás con que a Domínguez le ha costado y uno interpreta como alguien que tiene 3 prácticas encima entra antes que Domínguez, que Franco. A Richard le costó el partido. Derlis entró y tampoco logró ser diferencial. Mandaron al Alcaraz de volante por derecha para después reconvertirlo otra vez en un segundo punta. Es un buen punto para Nacional, que jugó sin los dos caballeros, Thiago y Gustavo, que parece que no van a continuar, pero la propuesta de Bustos, la propuesta futbolística de este Olimpia sigue siendo una incógnita. Lo malo es que en la primera fecha ya le saca 2 puntos Cerro,
que Libertad ha perdido y le saca un puntito de ventaja. Olimpia hace mucho que no le gana a Nacional. Eso también para poner en el tapete. Pero Olimpia arranca empatando y sobre todo manteniendo muchas dudas. Muchas dudas desde la capacidad de poder atacar a un rival con la posesión. Asimismo, Nelson, bueno, chat de TikTok, chat de Twitch, a toda la gente que hoy nos estuvo viendo, nos despedimos, también a YouTube, saludos. Mañana programa de 12 a 2, te esperamos. Hincha Opina también se viene, ¿eh? Chau, 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 gracias a todos.